Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Qué bendición estar con ustedes ahora. Otra vez, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Y recuerda que el domingo pasado estábamos hablando sobre rasgos o distintivos del tema que habíamos puesto. Somos nacidos de nuevo. Y hablamos bastante, un tema muy importante, hermanos. Y es el asunto de cómo podemos nosotros conocer y saber quién es Jesús. Dijimos que los herejes dicen que Jesús no es Dios, especialmente los que andan tocándonos las puertas, dándonos papelería y ridiculizando a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios y Jesús es hombre 100%, cada naturaleza. ¿Se acuerda que lo hablamos? Y que si Jesús no es hombre, no representa a la humanidad en la cruz. Y si Jesús no es Dios, no hubiera podido alcanzar a todos. Por eso es que hubo necesidad de que Dios se hiciera hombre para poder representar a la raza humana y morir por toda ella. Esa es una característica especial. Qué Dios más sabio el que nosotros tenemos, ¿verdad? Un Dios que tomó humanidad, la tomó sin pecado y murió por nosotros en la cruz. Bendito sea el Señor. Así es que terminamos ese primer punto, esa primera característica. Los que somos nacidos de nuevo podemos describir claramente al Señor Jesús, el Dios hombre que murió por nosotros. Pero otro distintivo, mis hermanos, de que usted es salvo, redimido por el Señor, es que usted puede amar a sus hermanos. Oiga la siguiente parte del versículo 1 de 1 Juan. Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir esta expresión? Mire, todo el que ama al papá, tiene que amar a los hijos que son engendrados por él. Eso es lo que quiere decir. Si yo soy padre y usted me quiere a mí, usted tiene que querer a mis hijos. Eso es lo que dice el versículo. Y el versículo 2 todavía dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Habla de amar a los hijos de Dios. Hermano, usted es nacido de nuevo, usted tiene que aprender a amar a sus hermanos en Cristo. Hay un dicho, oiga esto, no sé si lo ha oído. Quien ama a tu hijo, tu corazón endulza. Ay, hermanos, todos sabemos eso. Si usted trata mal a mis hijos, ya va a ver quién soy yo. Esas son las expresiones. Yo me acuerdo de una hermana que decía, mire, si alguien toca a mis hijos, yo soy una tigra. Yo me convierto en una tigra. La expresión es en el sentido de que, mire, a mí usted me puede maltratar, a mí usted me puede hacer todo lo que quiera, pero por favor no se meta con mis hijos. A mis hijos los va a respetar. Y entonces, el que me ama a mí, muéstrelo amando a mis hijos. Si usted no ama a mis hijos, no va a tener una buena relación conmigo. Eso es lo que dice. El que ama al papá, tiene también que amar al marimbal de patojos de ese papá. Eso es lo que dice. Y entonces el reto es, hermanos, que nosotros debemos amarnos unos a los otros. Eso es todo. Debemos ser sinceros. Debemos motivarnos a amarnos. Porque yo le digo esto. Hay hermanos difíciles de amar. Hay hermanos que como cuesta amarles. Tienen un carácter difícil. Son gente inaccesible. Y la Biblia dice que a esa gente difícil yo tengo que amarla porque es hija de Dios. Si somos hermanos en Cristo, tenemos que amarnos. ¿Y se acuerda usted cuando el Señor Jesús habló? Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y Jesús solo a este mandamiento le tiró. Y este mandamiento es amarse unos a otros. Pero fíjese que, ¿qué dijo el Señor? Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros. Ah, está bueno, Señor, yo voy a amar en lo que pueda. No, en lo que puedas, no. Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Quiere decir que el Señor nos exige que nos amemos, pero nos exige que nos amemos siguiendo el ejemplo de Él, con la fuerza de Él, que amemos con la intensidad con que Él amó. Y Jesús amó hasta a Judas que lo traicionó. Él amó y perdonó a Pedro de las 3 negadas que él tuvo contra su Señor.
Hermanos, Jesús entonces dice, ámense unos a otros, pero ámense no como se pueda, ámense con la intensidad con la que yo amo. Y después dice, en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿Qué dice ahí? Esta será la evidencia de que ustedes me pertenecen. Esta es la evidencia de que ustedes son mis discípulos. Si ustedes se aman intensamente unos a otros, entonces demuestran que me pertenecen. El apóstol Pedro en 1 Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá una multitud de pecados. No sé si usted entiende este verso. Yo desde pequeñito estudiaba la palabra y me metía de lleno a estudiarla, pero habían pasajes que yo no entendía y que yo no encontraba a mi pastor accesible para que me enseñara. Por eso es que yo, desde que soy pastor, he tratado de ser bien accesible a mis hermanos, de estar cerca y con ellos, de dar estudios bíblicos a cada momento, de estar metido en células, yo dando clases para explicarle a la gente y que la gente entienda mucho lo que no ha podido comprender en una lectura. El amor cubrirá una multitud de pecados. Yo decía, es que, ¿cómo es posible que el amor encubra el pecado? ¿Cómo es posible que el amor le tape los pecados a una persona y se los oculte de Dios? El amor cubre pecados, decía yo. No puede ser, hombre, es que eso no está correcto. Pero lo que quiere decir este pasaje es que el amor cubrirá o perdonará multitud de pecados. Esa es la palabra. Cubrirá, cámbiela por perdonará. Y hermanos, a quien usted ama más disculpa. Fíjese en eso, piénselo por favor. Yo amo a una persona con todo mi corazón y cometió una falta, sí la perdono. Cuando yo amo intensamente a una persona, yo la defiendo. Y todos están hablando mal de ella y yo la defiendo. Yo le justifico a esa persona. ¿Por qué? Porque le amo. Yo miro las faltas de esa persona y no las miro tan graves. Porque el amor cubre. Es decir, el amor perdona. Pero cuando yo no amo a una persona, cualquier cosita, por insignificante que sea, yo la pongo grande. Es un agravante. ¿Por qué? Porque como yo no le amo, no estoy dispuesto a cubrir, no estoy dispuesto a perdonar. Qué terrible situación la que se puede presentar cuando nosotros no amamos. Porque cuando amamos, cubrimos, perdonamos pecados. Estamos dispuestos a perdonar. Pero cuando no amamos, somos bien duros y bien difíciles con la pobre gente. Primera Juan 3, verso 15 al 17 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y después dice, en esto es conocido el amor, en que el Señor puso su vida primero por nosotros. Pero el que tiene bienes de este mundo y no ayuda a su hermano, entonces ¿dónde está su amor para su hermano? Aquí Juan habla de algo práctico, no solamente también de que usted diga, yo le amo. Porque hay hermanos que son falsos. Hay hermanos que dicen, amados hermanos, y a cada rato sus amados hermanos. Yo no estoy diciendo que no usemos este término, porque yo lo uso también. Pero hay mucha gente que me dice, amado hermano Jorge. Pero si yo le pido un quetzal porque yo tengo necesidad, no me da el quetzal. Entonces no me diga amado hermano Jorge. Si yo tengo necesidad y usted tiene y no está dispuesto a ayudarme, a resolverme mi problema. Yo no estoy diciendo que nos aprovechemos de los hermanos. Estoy diciendo que cuando hay necesidad, el que dice amado hermano es aquel que tiene que demostrar que ama en la práctica. Entonces, un segundo distintivo que identifica a los que son nacidos de nuevo. Primero, que podemos distinguir a Jesucristo como el Dios hombre. Segundo, de que nos amamos unos a otros intensamente. Y en tercer lugar, lo que está bien claro, nosotros amamos al Señor Jesús. Este verso habla de que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, porque el amor de Dios el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Y todavía dice el verso 3, sus mandamientos no son gravosos, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que confiesa y cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué le parece a usted? Primero le he dicho hoy que si usted es hijo de Dios, aprenda a amarme con todo y lo difícil que yo soy. Pero después, el amarme a mí es un distintivo de que usted de veras ama al Señor. Usted ama a Jesucristo. La primera demostración de amar a Dios es amar a los hermanos. La segunda, muy importante,
Todos decimos que amamos a Dios. Pregúntenle en la iglesia, ¿cuántos aman a Jesús? Y todos, y todos gritan. A ver, ¿lo ama? Si usted lo ama, aquí hay una prueba bien sencilla. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. El que ama, se lo voy a decir de otra manera, el que ama a Dios, obedece la palabra. De plano lee la Biblia, ¿verdad? Hay hermanos que solo brincando se mantienen en las iglesias y que no leen la Biblia toda la semana. Ay, qué hermanitos más difíciles, más tristes, porque no saben palabra, no obedecen palabra. Hermano, usted ama a Dios, lea y obedezca su palabra. Qué lindo es amar la palabra de Dios, pero miren, hermanos, amar la palabra de Dios representa entenderla, leerla. Mucha gente me dice a mí, es que la palabra de Dios cuesta, hermano. Hermano, si usted la lee una vez al año, cuesta, pero si la lee constantemente, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos va aclarando la palabra y cada día vamos descubriendo más bellezas, más joyas. Por eso es que es lindo escuchar a siervos de Dios que predican pura palabra, que nos enseña palabra, porque cada día aprendemos más. Ahora, hay gente que dice, bueno, es que miren, la palabra, la verdad que es difícil. Yo no puedo guardar la palabra porque cuesta mucho, hermano, hombre. Pero oiga, aquí la palabra en el versículo 3 dice que los mandamientos del Señor, es decir, la palabra, los estatutos que Él nos pone, no son gravosos. Es decir, sí se puede cumplir. Ahora, se puede cumplir, yo quiero que recuerde esto, porque nosotros tenemos un poder especial. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, nosotros somos más que vencedores por la fe puesta en Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, recibimos el poder, claro, el Espíritu Santo que nos da la victoria. No son gravosos los mandamientos de Dios porque tenemos la capacidad de Dios para vencer. Oiga estos principios. Otra demostración, cuando nosotros amamos a Dios, no solamente que si yo digo que amo a Dios, yo obedezco su palabra. Y el resultado de obedecer la palabra es que no caemos ante el mundo, no caemos ante el pecado. Usted debería orar constantemente a Dios diciendo, Señor, guárdame de pecar, guárdame de caer en el mundo y deshonrar tu santo nombre, porque yo te amo, quiero demostrarte a través de mi obediencia a la palabra y de mantenerme recto, que te amo con todo mi corazón. Mantengámonos firmes entonces, pero el Hijo de Dios que ama al Señor, pone su fe en el Señor y esa fe le da una confianza de victoria, así lo dice el versículo 4, y usted siempre va a resultar más que vencedor, porque en Cristo somos más que vencedores, recuérdelo, pero ojalá que no sea solamente un concepto, una teoría. Mire, estamos en Cristo y en Cristo somos más que vencedores, pero usted es un derrotado y tirado todo el tiempo. No, yo en Cristo soy más que vencedor, ahí está el principio, pero yo tengo que creerlo. Y una de las formas es que cuando yo reconozco a Jesús como Salvador, tengo el poder para que no se vuelva teoría, sino que sea una práctica activa. Yo creo en Jesús y yo creo en el poder que Jesús me da. Esa es una fe en acción. Mis amigos, mis hermanos, les invito en el nombre del Señor Jesús a que pongan su fe en Jesús, a que desarrollemos nuestra fe en las promesas de Jesús a través de estudiar su palabra. Y entonces, si alguien quiere comprobar que nosotros tengamos a Cristo en el corazón, si alguien quiere comprobar si somos salvos o no, es sencillo. Nosotros describimos a Jesús, como lo dije el domingo pasado. Jesús es el Dios hombre, el Dios que se hizo humano para salvarnos. Segundo, yo amo a los hermanos, aún a los más difíciles. Y tercero, yo amo a Dios. ¿Cómo demuestro que amo a Dios? Simplemente obedeciendo su palabra, manteniéndome firme, recto, porque como yo amo a Dios, no quiero deshonrarlo. Y cuando yo peco, deshonro al Señor. Yo tengo poder. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Tengo el poder del Espíritu para vencer. Mire qué linda es la vida cristiana. Lo animo a que viva una vida que honre a Jesucristo. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.